Departamento de Justicia sostiene que el equipo de Donald Trump podría haber ocultado y retirado documentos clasificados. Según el DOJ, los abogados de Trump les dijeron en junio que todos los registros que provenían de la Casa Blanca estaban almacenados exclusivamente en un solo lugar en Mar-a-Lago. Sin embargo, se encontraron documentos en otras partes de la residencia, como la oficina del expresidente. El Departamento de Justicia, DOJ, dijo este martes que había descubierto intentos de obstruir su investigación sobre el hallazgo de documentos clasificados en la residencia del expresidente Donald Trump en Florida, y que probablemente se ocultaron y sacaron registros del gobierno de un almacén en la propiedad, incluso después de que representantes de Trump hubieran asegurado a las autoridades que habían revisado a fondo el lugar. La afirmación se hizo en una presentación judicial la noche del martes que establece la cronología más detallada hasta la fecha de las interacciones entre los funcionarios del DOJ y los representantes de Trump sobre la presencia de los documentos en Mar-a-Lago. Según el DOJ, el FBI confiscó 33 cajas con más 100 documentos clasificados durante el registro del 8 de agosto en Mar-a-Lago y encontró 3 documentos clasificados en cajones de oficina. El reporte del DOJ incluía una foto que mostraba las portadas de varias carpetas, algunas identificadas como Top Secret, con bordes amarillos, y una identificada como Secret, es CI, con el borde rojizo, junto a páginas cuyo contenido se ocultó en la imagen. Sobre una alfombra de Mar-a-Lago, al lado se veía una caja de cartón con cuadros con marcos dorados, incluida una portada de la revista Time. El reporte da más indicios sobre la gran cantidad de documentos clasificados que se recuperaron en la operación y muestra cómo los investigadores de la pesquisa penal se centraron no solo en por qué se habían guardado los archivos allí de forma inadecuada, sino también en si el equipo de Trump les engañó de forma deliberada sobre la presencia continuada e ilegal de secretos oficiales. El DOJ también brinda nuevos detalles sobre los sucesos de mayo y junio, cuando funcionarios de ese departamento y del FBI reclamaron por escrito los documentos que faltaban y visitaron un almacén de Mar-a-Lago que contenía documentos secretos y otra información. Durante esa visita en junio, según el reporte, los abogados de Trump dijeron a los agentes que todos los archivos que se habían llevado desde la Casa Blanca se guardaban en un único lugar, un almacén en Mar-a-Lago, y no había otros archivos almacenados en ningún espacio privado de oficina ni otro lugar en el recinto, y que todas las cajas disponibles se habían revisado. Después de eso, sin embargo, el DOJ encontró pruebas de que probablemente se ocultaron y retiraron registros del almacén y probablemente se hicieron esfuerzos por obstruir la investigación del gobierno. En su allanamiento de Mar-a-Lago de este mes, los agentes encontraron documentos clasificados tanto en esa sala de almacenaje como en la oficina del expresidente, incluidos 3 documentos clasificados que no estaban en cajas, sino en escritorios de oficina. El reporte respondía a una petición del equipo legal de Trump de que se hiciera una revisión especial de los documentos confiscados durante el cateo del 8 de agosto en Florida. La jueza federal de distrito Aileen Cannon tenía previsto escuchar alegaciones sobre la cuestión. Los abogados del exmandatario pidieron la semana pasada que se nombrara a un experto especial encargado de revisar los archivos incautados y apartar los documentos protegidos por privilegios legales. La jueza Cannon adelantó el sábado que su intención preliminar era nombrar a una persona para esa tarea, pero también dio la oportunidad de responder al Departamento de Justicia.
El departamento dijo el lunes que ya había completado su análisis de los documentos que podrían estar sujetos a privilegios legales e identificó un lote limitado de materiales que podrían contener información amparada por la confidencialidad entre abogado y cliente. Por otro lado, el equipo legal de Trump se amplió con la incorporación de otro abogado, el ex secretario de Justicia de Florida, Chris Kiss, quien se sumó al equipo de representantes del expresidente, según dos personas familiarizadas con la noticia que no estaban autorizadas a dar su nombre y hablaron bajo condición del anonimato. Por otro lado, ¿por qué Gorbachov es recordado como un gigante en Occidente y un paria en casa? La tragedia de Mikhail Gorbachov es que sobrevivió al deshielo de la Guerra Fría entre Moscú y Estados Unidos, después de hacer más que nadie para diseñarlo. El último líder de la Unión Soviética murió el martes a la edad de 91 años, con Washington y el Kremlin en lados opuestos de la guerra caliente del presidente Vladimir Putin en Ucrania, lanzada en parte para vengar el colapso soviético precipitado por el gobierno de Gorbachov. Es difícil resumir lo que Gorbachov significó para el público occidental en la década de 1980, después de uno de los periodos más peligrosos del enfrentamiento entre Oriente y Occidente, después de generaciones de líderes del Kremlin severos, hostiles, de línea dura y ancianos. Era joven, moderno y fresco, un visionario y un reformador. Gorbachov inspiró repentinamente la esperanza de que el enfrentamiento nuclear que persiguió al mundo en la segunda mitad del siglo XX no terminaría por destruir la civilización. El presidente estadounidense Ronald Reagan y su alma gemela británica Margaret Thatcher fueron los guerreros fríos más agresivos, pero para su crédito se dieron cuenta de un momento prometedor. Como dijo la primera ministra británica sobre el líder soviético, podemos hacer negocios juntos. Todo el mundo recuerda el día en que Reagan fue a Berlín y, con el telón de fondo de la puerta de Brandenburgo, que había sido desfigurada por la fea e inhumana barrera de hormigón entre Oriente y Occidente, dijo: «Señor Gorbachov, derribe este muro». Fue uno de los momentos más icónicos de la historia moderna de Estados Unidos. En ese momento, pocas personas pensaron que era posible. De hecho, algunas asistentes de la Casa Blanca pensaron que los comentarios eran demasiado provocativos y trataron de persuadir a Reagan para que no los dijera. Pero al final, en un acto de gran humanidad, Gorbachov efectivamente derribó ese muro. Después de una serie embriagadora de conversaciones sobre reducción del control de armas nucleares y reuniones con líderes occidentales, Gorbachov se convirtió en un héroe en Occidente, pero fue su decisión de no intervenir con la fuerza militar cuando estallaron las rebeliones populares contra los regímenes comunistas en las naciones del Pacto de Varsovia en 1989, lo que condujo a la liberación de Europa del Este, la caída del telón de acero, el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania. Aquel estallido de libertad llegó 30 años de relativa paz en Europa. Enaltecido en Occidente, un paria en casa. Pero mientras fue enaltecido en Occidente, Gorbachov llegó a ser visto como un paria en casa. A menudo se olvida ahora que su objetivo no era necesariamente desmantelar la Unión Soviética comunista. En muchos sentidos, su mano se vio forzada por décadas de decadencia económica en el sistema comunista y el impacto agotador de una carrera armamentista nuclear con Occidente. Pero al tratar de salvar el sistema, desencadenó fuerzas que lo destruyeron, lejos de anunciar el fin de la historia. Como se decía a menudo en ese momento, su influencia causó consecuencias que aún se podían sentir el día de su muerte, con Moscú y Occidente nuevamente enfrentados en un escalofrío al estilo de la Guerra Fría. En casa, Gorbachov tenía dos ideas generales: glasnost, apertura, y perestroika, reestructuración.
El rápido colapso de la Unión Soviética que la perestroika llevó hasta las astillas trajo condiciones económicas extremas, desorden y un golpe al orgullo nacional. Todo esto se sumó a las circunstancias que eventualmente hicieron que un hombre fuerte como Putin fuera atractivo para muchos rusos. En el momento en que Gorbachev se negó a enviar al Ejército Rojo a Europa del Este para salvar al bloque comunista, Putin estaba estacionado con la KGB en Alemania del Este y sintió el aguijón de la deserción de Moscú.